Ok, les saluda la doctora Gladys Patiño Soto. Yo soy patóloga clínica de formación, trabajo en el Hospital Hipólito Unanue y hoy día me toca exponerles sobre mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. De llano, para mí es fundamental que entiendan el paso a paso cómo vamos a ir desarrollando la presentación. Estoy compartiendo pantalla en este instante. ¿Me confirman la visualización de la misma, por favor? Sí, doctora, está compartiendo. Muy amable. Y ¿Qué sí, tal se escucha mi voz? ¿Es lo suficientemente claro y alto? sí, doctora, se escucha perfecto. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a minimizar esto. Listo. Voz completamente claro y voy a maximizar la presentación. La sesión está siendo grabada. Al momento de finalizar, me ayudan con el término de la grabación. Listo. Ok, esta es una enfermedad que en lo particular está en ascenso en lo que se refiere porcentajes. Tienes ciertas particularidades a nivel epidemiológico por edad, por sexo, por exposición, que viene a ser la epidemiología ocupacional. Pero antes vamos a ubicarnos el por qué se llama gammapatías monoclonales, porque también existen las policlonales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir cuando se refieren a las monoclonales? Monoclonales porque son cadenas o células plasmáticas neoplásicas que producen un solo tipo de inmunoglobulina, por eso la palabra de mono. ¿Y quiénes están dentro de ellas? Las cadenas pesadas y o ligeras, como por ejemplo la inmunoglobulina A con capa, la inmunoglobulina G con lambda. También tenemos las cadenas ligeras capa. ¿Qué producen estas, no? ¿O qué no producen? No se producen en cantidades suficientes de otras inmunoglobulinas normales. Las inmunoglobulinas anormales en exceso interfieren en las diversas propiedades de la sangre, que es lo que vamos a ver, qué es lo que produce esta enfermedad más adelante, ¿no? Cuando hay un exceso de estas inmunoglobulinas. Lo que va a pasar en el normal funcionamiento no solamente de los riñones y que éstas favorecen el desarrollo de infecciones en consecuencia, ¿no? De la hiperproducción de estas gammapatías monoclonales. Tenemos a la IgM, a la IgG, a la IgA, IgE y IgD. Como vamos a tocar hoy día lo que es mieloma múltiple, vamos a entender que las gamapatías monoclonales las podemos encontrar en gamapatía monoclonal de significado incierto, en mieloma múltiple, en la macroglobulinemia de Waldenström, en enfermedades de las cadenas pesadas, en amiloidosis primaria. De estas cinco variantes que comparten las gamapatías monoclonales, vamos a desarrollar dos de ellas. Empezamos con mieloma múltiple. Antes de hablar de ella, tenemos que ubicarnos cómo es que se produce y de dónde parte esta enfermedad. Este es un resumen de una hematopoiesis. Ustedes se ubican, la hematopoiesis parte de la célula madre, el stem cell. A su vez, tiene dos células hijas de la línea linfoide, de la línea mieloide. Nos olvidamos de la línea mieloide que abarca prácticamente el 80-85% de toda la hematopoiesis y nos enfocamos en la línea linfoide que abarca un 10 a 15% de la totalidad de la hematopoiesis. Tenemos al linfoblasto que a su vez se subdivide en los linfocitos B, en los linfocitos T y los natural killer. Dentro de los linfocitos B nace esta célula plasmática como un precursor de los linfocitos B y estas células plasmáticas, a diferencia de toda la hematopoiesis, vive dentro de la médula. Jamás sale a la periferia. Esta célula pertenece únicamente a la médula ósea. Si habíamos dicho que de la línea linfoide, de la totalidad de la hematopoiesis, corresponde un porcentaje del 100%, de 10 a 15, esta célula plasmática solamente corresponde un 1%.
Cuando yo reviso una médula ósea y quiero encontrar a esta célula plasmática para encontrarla, tengo que pasar muchos campos, porque no es frecuente. Un 1% del 100 es prácticamente nada. Sin embargo, cuando se da la mutación de esta célula a este nivel dentro de la hematopoiesis, es donde empieza la proliferación de estas células eh, plasmáticas que se van a llamar plasmocitomas, porque ya no van a ser normales. Entonces van a empezar a multiplicarse, a proliferar, a invadir toda la hematopoiesis, destruyendo todo lo que esté en su camino. Al destruir todo lo que está en su camino, se entiende que a la periferia no hay maduración de la línea blanca, no hay maduración de la línea roja, no hay maduración de las plaquetas. Por ende, vamos a tener la caída de las tres series en el hemograma. Esta célula plasmática, como lo ven ustedes en la morfología, se caracteriza por tener un solo núcleo, al igual que todos los linfocitos, pero tiene un citoplasma amplio. Y este núcleo se va a encontrar de manera excéntrica, ladeada, como un ojo. Y esta característica no se va a perder, esta proporción no se va a perder al momento de su mutación. Va a preservar solo que va a ser gigante, vamos a encontrar vacuolas en el citoplasma y nucleolos en el núcleo. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Esto es una cuestión fisiológica, solamente para ubicarnos dónde nace las células plasmáticas. Ya vemos que es un precursor de los linfocitos D. Dicho esto, tenemos que conocer un poquito de historia, cómo es que y dónde y cuándo aparece la expresión de MM, ¿no? Esta expresión de Otto Keller, que es la enfermedad de Keller, fue descrita por primera vez por Samuel Solly en 1844, que se van a relacionar las primeras células encontradas con estas morfologías excéntricas con citoplasma amplios. Paralelo a esto, Benson Jones o Henry Benson Jones, el 1 de noviembre de 1845, cita, ¿no?, las siguientes sintomatologías, como es fragilitas óseo o molitis óseo, ¿no? La fragilidad de los huesos, los dolores óseos. Y paralelo a ello, Benson Jones a su vez determina la presencia de una proteína importante y el término de esta proteína queda con el nombre de Benson Jones, que fue utilizado por Fleischer en 1880. También hay una relación entre las proteínas de Benson Jones y las séricas de mieloma que se demostró solo hasta 1956. James Homer hasta 1900 demostró la célula plasmática maligna del mieloma y en 1939 Longworth y colaboradores emplearon la electroforesis en el estudio de mieloma, demostrando la existencia del pico monoclonal. Ya en 1962, Berzager y colaboradores informaron que el metfalan podría inducir a remisión para mieloma múltiple. En realidad la historia es vasta, es amplia, es un resumen de cómo llega desde 1844 a postularse la enfermedad de MM. ¿Qué es mieloma múltiple? Como habíamos dicho, ¿no? La palabra proliferación, multiplicación, invasión clonal ¿de qué? Estas células plasmáticas, pero malignas, ¿no? Mutadas, traslocadas. Y la característica principal, como lo hemos iniciado en la primera diapositiva, una proteína monoclonal, mono. Ya hemos visto, ¿no?, que es una inmunoglobulina específica. Y esta producción de estas proteínas monoclonales, lo que va a producir, obviamente, son las lesiones osteolíticas, y la vamos a explicar en la fisiopatología un poquito más adelante. Paralelo a esto, la proteína Benson-Jones, las proteínas monoclonales van a producir la enfermedad renal
y con todo en conjunto la inmunodeficiencia como cualquier paciente oncológico. ¿Qué nos dice la epidemiología? La epidemiología es importantísima porque nos ubica en población, en grupo etario, en grupo en epidemiología ocupacional. Ya sabemos que es una gamapatía monoclonal, lo estamos repitiendo reiteradas veces. Constituye el 1% de todas las neoplasias en raza blanca y el 10% de todas las hematológicas. Se presenta más en raza negra que en raza blanca en una proporción de 2:1. La incidencia anual es de 4,7 por cada 100.000 habitantes en el hombre y 3,2 en mujeres. Hay una prevalencia en varones. La edad o la epidemiología etaria promedio en la que se hace el diagnóstico es a los 65 años. La literatura dice, ¿no?, que es muy raro antes de los 40, pero lo que nos dice la experiencia a nosotros y lo que tenemos hoy en día, ¿no?, en realidad es en pacientes jóvenes. El más joven que hemos tenido en el Hospital Hipólito Unanue ha sido de 29 años y tiene una explicación, tiene una razón de ser y es nada más y nada menos que una exposición masiva a algo específico. Entonces, dicho esto, tenemos que conocer todos los factores de riesgos que conlleva a que se desarrolle mieloma múltiple, ¿no? Una de ellas es una estimulación inmunitaria crónica, la otra son los trastornos autoinmunes, y esta es la que más se ha citado en la experiencia a lo largo del tiempo, la exposición a radiación ionizante. Y uno se pregunta y dice, ¿dónde encontramos radiación ionizante? Si bien es cierto, en el Perú tenemos una planta nuclear que no se compara con las plantas nucleares de los otros mundos, pero contamos con una planta nuclear en Naranjal, es pequeña, pero las personas que trabajan dentro de esta planta nuclear obviamente están expuestos a esta radiación ionizante. Otro grupo, sin ir muy lejos, son todos los que se dedican a radiología, ¿no? Todos los que ven tomografía, resonancia magnética, rayos X, medicina nuclear, todo lo que tiene que ver con radiación, el tratamiento para los pacientes oncológicos, ¿no? Que es una de ellas, ¿no? La parte por radiación. Todos estos grupos ocupacionales definitivamente están expuestos a una radiación ionizante y todos ellos portan un chip en el bolsillo izquierdo superior para ver cuál es la carga y pasan por constantes eh, controles de hemogramas para ver que no estén cayendo sus tres series para ser retirados. También hoy en día a nivel mundial tenemos radiación no ionizante, que son todos los aparatos celulares que tienen que ver con ondas radioactivas. El detalle está en que sale de lo permisible, ¿no? Según la Universidad de Ingeniería, de que lo permisible, la unión de todos los equipos domésticos no exceden los 30 decibeles. Estas antenas celulares están por encima de 1.500. Si la Universidad de Ingeniería nos dice que lo permisible es 30 decibeles, ¿qué cosa es 1.500? Entonces, hay ciertas exposiciones en demasía que están a evaluación, pero que también son condicionantes para pensar en que pueden ser el punto de partida para el desarrollo de MM. En relación a la exposición por ocupación, ¿no? A plaguicidas y herbicidas. Y uno se pregunta, ¿y dónde voy a encontrar esto? Hablamos de todas las personas que tienen que ver con el cultivo, con el campo. Nos llegan de provincia personas muy jóvenes, 30, 35 años, que cultivan y usan plaguicidas, lamentablemente de alta grado de contaminación, que son exportados de Ecuador, Colombia, y personas que utilizan estos plaguicidas se cuelgan a la espalda, la galonera, esparcen, ¿no? Con una especie de manguera, sin tener ningún tipo de protección, inhalándolo de manera vía respiratoria, vía poro de piel,
hectáreas y hectáreas y días tras días, meses tras meses, años tras años. Entonces, esta exposición a plaguicidas y herbicidas también se postula para el desarrollo de MM. Se ha encontrado relación con la exposición al agente naranja durante la guerra de Vietnam. Ha habido, obviamente, como una especie de arma, ¿no? A este agente naranja. Y luego se encontró el desarrollo de MM en estos soldados de guerra de Vietnam. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que fue esta manera de haber esparcido este gas pimienta, este gas naranja, perdón. Citamos aquí, ¿no? Los militares que participaron en la guerra de Vietnam, quienes estuvieron expuestos a herbicidas, entre ellos hay una alta incidencia de mieloma. Como ustedes recordarán, lo que sucedió el 11 de septiembre, las dos Torres Gemelas, hablamos de una exposición ambiental. 16 bomberos que participaron en la operación de rescate del 11 de septiembre durante la caída de las dos Torres Gemelas en Nueva York sufren mieloma múltiple. Dice, ¿no? Que los primeros bomberos en llegar al lugar del desastre eran mujeres y jóvenes de 30 y 40 años. 2 años después de haber intervenido en este suceso, desarrollaron mieloma y sus niveles químicos, miren aquí, químicos en la sangre eran sorprendentemente altos, ¿no? Y esto fue expuesto por Durie durante su participación en el 52 Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología. Muy bien, para entender un poquito la patogenia, ¿no? ¿Cómo es que esta va a impactar no solamente en la hematopoiesis, sino también en los tejidos? Tenemos en primera instancia la liberación de los productos de las células de mieloma. Acá hablamos de los plasmocitomas, ¿no? ¿Qué es lo que libera estos plasmocitomas, estas células malignas, anómalas? ¿Qué me libera? Inmunoglobulina clonal. En este caso, se llama proteína M porque estamos hablando de mieloma, una monoclonal. 60% de los casos va a ser IgG, es decir, la frecuencia con la que vamos a encontrar esta proteína monoclonal va a ser de la inmunoglobulina G. ¿Y qué produce esta, no? ¿Qué produce? Las cadenas ligeras libres, produce una proteinuria de Benson-Jones que va dañando el riñón. Esto es un factor activador de los osteoclastos, destruyendo los huesos y por ahí, por eso el dolor óseo, por eso la osteoporosis severa, las fracturas espontáneas, ¿no? Que me libera las interleuquinas 1, interleuquinas 2 y el factor de necrosis tumoral. ¿Y cómo esto se altera a nivel de la hematopoiesis? Obviamente va a haber un desplazamiento del tejido hematopoyético de la médula ósea, eh, aniquilando a todo, ¿no? Y produciéndome ¿qué? Neutropenias, anemias, trombocitopenias, es decir, la caída de las tres series. Esto a su vez, ¿qué va a producir? La alteración de la producción de los anticuerpos. Si tengo alteración de la producción de anticuerpos, esto va a favorecer, obviamente, la aparición de las infecciones. Se entiende porque el sistema inmune cae. Y cuando el sistema inmune cae, la persona está expuesta a bacterias, a virus, a alergenos, a hongos, a todo lo que lo toca. Y en consecuencia tenemos el daño tisular en áreas locales de la infiltración por mieloma, por ende también se va a afectar la médula espinal comprimiéndose una tras otra, ¿no? La distribución según el tipo inmunológico. Habíamos dicho que IgG va a la cabeza con la mayor proporción. La relación de cadenas capa-lambda va de 2 a 1, más la proteína de Benson-Jones con un 50% más hipercalcemia. También tenemos IgA con un 20-25%, menos Benson-Jones del 15 a 20%. IgD totalmente infrecuente de 1 a 2, no secretores de 0,5 a 1, IgE totalmente infrecuente. ¿Bien? Entonces, qué es lo que caracteriza a MM según el tipo inmunológico? IgG. IgG. Las manifestaciones clínicas están en relación a la patogenia, ¿no? Vamos a ir paso a paso.
El mecanismo patogénico va a desprender obviamente cada uno, no solamente la consecuencia, sino los síntomas y los signos, ¿no? Si tengo la producción del factor activador de los osteoclastos, entiendan que estos osteoclastos va a ser masificado por la presencia de estos plasmocitomas. Este, esta sustancia va a producir la destrucción, obviamente ósea, y en vez de que el calcio se concentre en los huesos, se va a ir a la sangre. Y es por eso que vamos a encontrar hipercalcemia, ¿no? El calcio va a estar por encima del 10,5, dependiendo en qué estadio llegue, va a ser muy característico en la primera instancia, por eso que el paciente viene con dolor óseo, lo único que te va a manifestar el paciente es me duelen los huesos, me duelen los huesos y me duelen los huesos, ¿no? Entonces, y esto está dado por la presencia desmesurada de los osteoclastos, paralelo a esto en conjunto, la hipercalcemia. No solamente vamos a tener dolor óseo, anorexia, náuseas, vómito, constipación o nubilación. Es muy característico, pacientes en MM, cuando te manifiesten dolor óseo, tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta dependiendo su exposición a MM. Y podemos tener fracturas espontáneas patológicas. El exceso de las células plasmáticas en médula ósea, ya habíamos dicho, ¿no? Me destruye las tres series, voy a tener anemia, neutropenia, anticuerpos anormales, trombocitopenia. Sabemos que la anemia me produce abstenia, palpitaciones, debilidad, acúfenos, vértigo. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Con palidez, taquicardia, taquipnia. La neutropenia, sabemos que estamos propensos a infecciones porque toda la inmunidad se va hacia abajo, ¿no? Y estas infecciones me producen fiebre. La trombocitopenia condiciona las hemorragias y clínicamente lo que vamos a ver en piel van a ser petequias e equimosis. La producción de la proteína monoclonal anormal en gran cantidad, las proteínas M. Esta gran cantidad de proteína M me produce hiperviscosidad. Esta hiperviscosidad se va a manifestar en cefalea, confusión, convulsiones y muchas veces encontrando a pacientes en coma. La eliminación en orina de las cadenas ligeras obviamente me va a producir una insuficiencia renal, una proteinuria de Benson-Jones y se va a manifestar con oliguria, nicturia, factor urémico y vamos a visualizar edemas y asitas. La infiltración por el mieloma. Aquí viene la comprensión radicular, la parestesia, el compromiso a nivel de la médula espinal, la debilidad, rigidez y paraplegias, ¿no? Ahora, todo esto se va a dar de manera progresiva a lo largo del tiempo. Por ende, se van a dividir en tres estadios que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos lo característico que está relacionado al CRAF. Y el CRAF está en relación a las hipercalcemias, o sea que el calcio va a ir aumentando, aumentando y va a estar por encima de 10,5, que es el tope máximo, ¿no? Un segundo, por favor. En una conferencia ahorita, en una conferencia, más o menos 30, 40 minutos, ¿verdad? Por favor. Listo, entonces la R viene por la insuficiencia renal, donde vamos a encontrar creatininas por encima de 2 miligramos decilitros, las anemias, hemoglobinas por debajo de 10 y enfermedades óseas o lesiones líticas, osteopenias severas, fracturas patológicas. Dentro de este contexto de Kraft que nos permite determinar la frecuencia de lo que va a presentar un paciente con MM, también vamos a encontrar la hiperviscosidad sintomática, la amiloidosis, infecciones bacterianas recurrentes, ¿no? Se postulan dos criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores es porque voy a encontrar en la biopsia estos plasmocitomas, ¿no? Ya no son plasmocitos normales, sino son anómalos, por eso a la parte final
se determina como citoma, ¿no? La celularidad debe de estar superior al 30%. Es decir, cuando yo vea la lámina de la médula ósea, voy a encontrar no 1%, ¿no? Que es lo normal, sino 30% para declararlo MM. Y obvio, ¿no? El pico monoclonal sérico, que tiene que estar superior a 3,5 gramos decilitros en el caso de IgG, 2 si es IgA y una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al día. Dentro de los criterios menores, vamos a tener celularidades plasmáticas en la médula ósea entre 10 a 30%, es un criterio menor. Un pico monoclonal inferior aquí a lo considerado en el criterio mayor. Vamos a tener lesiones osteolíticas radiológicas que las vamos a ver en imágenes en breve. La disminución de las inmunoglobulinas normales. Entonces, también se puede uno guiar en relación a estos criterios. ¿Cómo voy a plantear el diagnóstico? El diagnóstico se debe de realizar siempre en sangre y en orina. En sangre vamos a partir con un hemograma simple, ¿no? Ya hemos entendido que vamos a encontrar las tres series comprometidas, ¿no? Voy a tener leucopenia, voy a tener anemia, voy a tener trombocitopenia. En la orina lo que voy a enfocar es primariamente, ¿no? La proteína de Benson-Jones. Y lo que es definitorio, lo que me va a dar el diagnóstico definitivo, el gol estándar, ¿no? La punción de la médula ósea, el aspirado de la médula ósea. En la actualidad son imprescindibles ¿qué? Los análisis de qué? Citometría de flujo para determinar los CDs, la citogenética para determinar muchas veces tratamiento y la biología molecular. Determinar correctamente los factores pronósticos individuales, porque son totalmente individuales, de cada paciente con mieloma múltiple. Es fundamental una radiografía de cráneo. ¿Para qué? Para encontrar lo que es patognomónico, estas lesiones osteolíticas en sacabocados, que no los vamos a ver en ninguna otra patología. Es estrictamente para mieloma múltiple. Como digo acá, ¿no? Es patognomónica de este tipo de padecimiento. También podemos utilizar la resonancia magnética para ver la comprensión radicular y plasmocitomas solitarios osos, sí. También podemos utilizar la tomografía por emisión de protones o positrones que detectan lesiones líticas muy pequeñas. Permítanme un segundo, chicos. Hay aquí una bulla muy rara. Bueno, han prendido grupo electrógeno. Espero que se me escuche. Me confirman ustedes. Hay un ruido de fondo lamentable. Ok, esto es una radiografía de cráneo, frontal y lateral. Sigan mi cursor, si vemos en cada lesión osteolítica, vemos estas imágenes redondas que son estrictamente para mieloma múltiple. Yo veo estas imágenes redondas por doquier. Disculpen un segundo.
Las disculpas del caso. Habían prendido el grupo electrógeno y era ensordecedor. Ya lo apagaron. Entonces, decíamos de que estas lesiones osteolíticas son característicos únicamente para mieloma múltiple. Y es importante el cráneo porque como son bicapas, me permite visualizar estas imágenes de manera contundente. Y con ello yo puedo canalizar el diagnóstico, se suma a toda la sintomatología adicionalmente con la radiografía de cráneo, que también se ve en el húmero, se ve en el fémur, estas lesiones redondas osteolíticas o sacabocados, literalmente porque son vacíos, ¿no? Ya no hay parte ósea. Importante al momento de evaluar la lámina periférica, ¿no? Necesitamos no solamente lo de la máquina, sino qué me está dando la lámina periférica. La famosa formación de Roulos o el fenómeno de Roulos se traduce por las altas concentraciones de las proteínas M séricas. ¿Por qué? Normalmente los hematíes se repelan, es decir, tienen carga negativa positiva y estas siempre están separadas. Pero por por esta gran cantidad de proteína monoclonal, lo que va a pasar es que esas cargas negativas positivas se van a anular, entonces en vez de que los hematíes se repelen, se van a empezar a unir, ¿no? Y me va a formar esto, ¿no? Pilas en monedas, se van a unir una tras otra porque ya no hay ni carga positiva ni carga negativa. Entonces lo que yo voy a visualizar en la lámina periférica son estas largas pilas en monedas, que se llama fenómeno de Roulos. A diferencia de los sacabocados o las lesiones osteolíticas, estas no son patognomónicas para MM, porque también las voy a visualizar en qué enfermedades, en las hiperproteinemias, en macroglobulinemias, en el incremento de fibrinógeno, infecciones, embarazo. Es decir, puedo tener en varias condiciones clínicas, pero como yo ya voy viendo, ¿no? Voy viendo de que hay sacabocados, lesiones osteolíticas, hay dolor óseo, hay la caída de las tres series, sumo el fenómeno de Roulos, es decir, voy sumando todo lo que va a favor para yo decir esto es mieloma múltiple, ¿no? Entonces, eso es lo que me quiere decir esto, ¿no? Formación de róbulos traduce a altas concentraciones de proteína M. Voy a tener, ya hemos dicho, ¿no? Las leucopenias, las trombocitopenias, características de enfermedades avanzadas. Y dentro del aspirado de la médula ósea, lo normal de las células plasmáticas, menor a 4% de las células nucleadas y plasmocitosis reactivas pueden ser mayor de 30 a 40% de las células plasmáticas que puede estar condicionado a MM. Aquí en las imágenes estamos viendo, ¿no? Este es un plasmocitoma, un plasmocitoma, un plasmocitoma. Vemos cómo el núcleo siempre va a estar excéntrico, ladeado, ¿no? El citoplasma absolutamente amplio. Aquí vemos un bilobulado. Cuando vemos en imagen un bilobulado, es decir, dos núcleos, esto nos indica mal pronóstico, ¿no? Entonces, es muy poco lo que podemos hacer por el paciente en relación a su tratamiento. Ok. Son otras imágenes de otra toma de otros pacientes. Vemos la invasión total de plasmocitomas y uno se pregunta y dice, ¿y dónde están los demás componentes, no? ¿Dónde está la línea mieloide? ¿Dónde están los eritroblastos, el megacariocito? Entonces vemos una invasión total de plasmocitomas, plasmocitomas, plasmocitomas. Por donde va mi cursor, todos son plasmocitomas. Y miren aquí, ya no son dos núcleos, son tres núcleos, ¿no? Haciendo de que en el caso de este paciente sea absolutamente de mal pronóstico. Aquí tenemos otro paciente donde vemos plasmocitoma, 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 plasmocitoma por doquier. Y nuevamente nos encontramos con un plasmocitoma monstruoso, pero con dos núcleos indicándonos el mal pronóstico para el manejo de este paciente. Si sus ojos les ayuda, vamos a este plasmocitoma. Aquí donde estoy justo apuntando con mi cursor, eso es un nucleolo. Nuevamente apunto aquí con mi cursor, esto es un nucleolo.
donde más se ve muy evidente para que ustedes puedan diferenciarlo. Yo lo veo clarísimo aquí en esta imagen, lo veo clarísimo en esta imagen. Para mí aquí es perceptible aquí, es perceptible aquí. Y en el citoplasma se suele formar vacuolas. Vacuolas, ¿dónde están los? Aquí. Vacuolas, estos puntitos blanquitos son vacuolas en el citoplasma, aparte de ser gigantes, ¿no? Aquí también por doquier, solo que no se ve muy bien, pero aquí sí se ve el nucleolo, que ya es síntoma, signo de esta anomalía, ¿no? A nivel de los plasmocitomas. Muy bien, eso es en relación a MM. Vamos a ver la macroglobulinemia de Waldenström. ¿Qué nos dice, no? Es un poquito más corto, pero igual necesitamos la concentración máxima para entender la diferencia de los dos. Un poquito de historia siempre. Tenemos a Jan Waldenström, nació en 1906, fallece en 1996. Fue el primero en identificarla, ¿no? Esta célula, que también se llama Waldenström en 1944. ¿Y qué nos trae, no? Nos dice que esta macroglobulinemia de Wallenstrom, o llamado también linfoma linfoplasmocítico, que es un cáncer de la sangre muy poco común. Ahí está la diferencia, ¿no? Es muy raro y de bajo grado de malignidad, de progresión lenta. Es tratable con los tratamientos disponibles, pero no es curable, al igual que el MM, no se cura. Se producen grandes cantidades de una proteína monoclonal. En el caso de, acuérdense, de mieloma multiplera, inmunoglobulina G, aquí es la inmunoglobulina M. Ahí está la diferencia de una y de otra. Cuando empezamos a dosar las inmunoglobulinas, si estoy sospechando en mieloma múltiple, voy a pedir la G, pero si sospecho en Waldenström, voy a pedir la M, ¿no? Las inmunoglobulinas, llamadas a veces gamma globulinas, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Hay criterios igual, ¿no? De diagnóstico. Me dice que primero voy a encontrar inmunoglobulina M monoclonal sérico, sin importar la concentración. Y aparte, voy a tener linfoma linfoplasmocitoide, es decir, no solamente voy a encontrar infiltración en la médula ósea por linfoma linfoplasmocitoide según la OMS y el REAL, de predominio intratrabecular, que son criterios imprescindibles. También en ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extracelular, es decir, en el ganglio, y en estos casos hay que descartar otros linfoma no Hodgkins, ¿no? Que pueden ser linfoma de zona marginal. Entonces, para Waldenström, lo más importante es primero la inmunoglobulina M y definitivamente la determinación de estos linfomas linfoplasmocitoides. Hablar de nivel inmunofenotipo del linfoma el linfoplasmático nos habla nuevamente de la inmunoglobulina M, en su superficie es positivo. Vamos a encontrar antígenos B positivos característicos, el CD19, CD20, CD22, CD79, también el CD5, el CD10, el CD23, CD103, 138, que son estos de aquí negativos. Del 5 al 20% de los casos son CD5 positivos. Hay que diferenciarlos del linfoma de manto y de las leucemias linfáticas crónicas, cada una de ellas con sus respectivos CDs y sus translocaciones. Entonces, ¿qué encuentro en estos pacientes? Vamos a encontrar anemia, vamos a encontrar anorexia, astenia, pérdida de peso. Aquí hay una diferencia, ¿no? Con MM. En este caso es muy característico la hepatomegalia y la esplenomegalia de cajón. Es decir, la visualización de estos dos componentes salta a la vista. Vamos a tener gingivorragia, epístasis y síndrome purpúrico. También vamos a tener síntomas derivados de la hipercoagulabilidad, como que
la ambliopía y cambios retinarios, mareos, parestesias en las extremidades y la cara, insuficiencia cardíaca, diatesis hemorrágica, síntomas derivados de la crioglobulinemia, como púrpura vascular y necrosis acra. Ahora, de todas ellas, obviamente, lo que es muy característico van a ser las anemias, las hepatomegalias, esplenomegalias y los síndromes purpúricos. Aquí tenemos, ¿no? Las visceromegalias, tanto la hepato como la esplenomegalia y los linfoadenopatías que no se observan en los pacientes con MM. Entonces vemos aquí claramente la adenopatía, ¿no? ¿Por qué es importante el tema del síndrome de la hiperviscosidad? En este caso, la IgM se une, ¿no?, a los glóbulos rojos agregándolos y esto hace que se aumente la viscosidad sanguínea, produciendo en consecuencia esta visión borrosa, hemorragias oronasales. Este síndrome de hiperviscosidad también nos lleva a anomalías neurológicas, alteraciones visuales y sangrado. Pruebas de diagnóstico en primera instancia, como cualquier patología y en oncohematología obligatorio, el hemograma. Bioquímicas, obviamente para beta 2 microglobulinemias y coagulación, el índice de viscosidad sanguínea, porque estamos hablando de viscosidad en uno, viscosidad en el otro. El aspirado o la biopsia de médula ósea es fundamental. A diferencia de MM en Wallenstrom, porque están afectados los ganglios, hay adenopatías, vamos a tener biopsia de estos ganglios accesibles. La inmunoelectroforesis es fundamental si es que lo tenemos con inmunofijación tanto en sangre como en orina de 24 horas. Las crioaglutininas y las crioglobulinas, siempre, ¿no? Teniendo en cuenta que son pacientes inmunodeprimidos, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Las TAC tóraco abdominal pélvico, teniendo en cuenta el compromiso de órganos como hígado y páncreas. En la serie ósea hay que descartar lesiones osteolíticas para ver si estamos frente o no a un mieloma múltiple que no es característico para la enfermedad de Wallenstrom. Y en los dos casos el examen oftalmoscópico. Es así como se visualizan las células de Wallenstrom, ¿no? ¿Por qué? Porque son linfoplasmocitoides productoras de una banda monoclonal. A diferencia de MM, su citoplasma es escaso, ¿no? Son unicelulares, también podemos encontrar dos núcleos. Aquí no hay lo que tenemos en MM, donde podemos decir el pronóstico es malo, pero son de un solo núcleo y obviamente pues también son de tipo plasmocitoide, solo que esta se pueden comprometer a nivel de los ganglios. Entonces, tenemos células de un solo núcleo, escaso citoplasma, que hace de que, de todas maneras son células plasmáticas, puedan diferenciarse de la macroglobulinemia de Wallenstrom. Entonces, dentro de los diagnósticos, ¿qué se debe de solicitar? Se requiere tres datos fundamentales. Uno es la infiltración de la médula ósea por linfoma linfoplasmocítico, la presencia de un componente monoclonal M en sangre y la presencia de síntomas o signos derivados de los dos criterios anteriores. ¿Qué vamos a explorar? Habíamos hablado sobre la biopsia ósea para demostrar la infiltración linfomatosa, que es característica en la presencia de mastocitos, y ante dudas en la biopsia diagnóstico se debe apoyar en estudios inmunofenotipos, que ya hemos mencionado. También vamos a tener pruebas analíticas completas en hemograma, vamos a tener bioquímica como glucosa, ionograma, perfil renal, perfil hepático, proteinograma en suero y en orina, estudios de coagulación y frotis, fondo de ojo para valorar la hiperviscosidad y obviamente la tomografía tóraco-abdominal
y sospecha de adenopatías o gran masa tumoral. Entonces ya vamos viendo diferencias de lo que es MM y lo que es la enfermedad de Waldenström. Tratamiento, se han empleado el clarabutil o la ciclofosfamida y hay datos que sugieren que los análogos de los nucleósidos como la fluorodavina o la claridina son también de utilidad. El anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es el rituximab, puede producir respuestas excelentes, ¿no? Las manifestaciones clínicas atribuibles al síndrome de hiperviscosidad mejoran, en ocasiones inclusive con plasmaféresis. Hoy en la mañana, no sé si de manera paralela todos habrán tenido hemoderivados, hemos hablado un poquito sobre plasmaféresis en el campo de banco de sangre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström, ¿no? Primero, la frecuencia. Mieloma múltiple la vamos a encontrar con una incidencia de 12 al 20%, mientras que en la enfermedad de Waldenström solo de 1 a 3. Es decir, no son frecuentes, es muy infrecuente. Esa es la primera diferencia de las gamopatías monoclonales. La segunda es que en mieloma múltiple vamos a tener una electroforesis de proteína sérica que viene a ser la IgG, mientras que aquí la IgM, ¿no? Los dos van a necesitar inmunofijación con antisueros específicos. No olvidar mieloma múltiple IgG, la enfermedad de Waldenström IgM. Fenómeno de Rowlos definitivamente para mieloma múltiple, lo cual no se visualiza para la enfermedad de Waldenström. Muy bien, entonces ya para finalizar tenemos la celularidad que salta a la vista, pues no, para MM la celularidad son gigantes. Tenemos una infiltración parcelar, es decir, a nivel medular. Sus series son normales totalmente caídas, ¿no? O sea, vamos a tener leucopenia, anemia, trombocitopenia y el incremento total de estas células plasmáticas. A nivel de la Waldenström, los linfocitos son de aspectos maduros, es decir, escaso citoplasma, núcleos bien definidos y las células plasmáticas están por debajo del 15%. Y con esto, obviamente, ya tenemos cerrado, ¿no? Lo que es mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. No olvidar que los pacientes que están atribuidos a esta enfermedad, lo que es MM, son varones mayores de 65 años y que el principal síntoma va a ser el dolor óseo. Vamos a tener la caída de las 3 series, que es muy importante, chicos, y la importancia del incremento de la creatinina, el incremento del calcio, el incremento de la proteína monoclonal IgG en el caso de MM más las lesiones osteolíticas en saca bocado, que es patognomónico para MM. Casos clínicos donde se van a expresar, no olviden que no solamente es en varones, también podemos encontrar en mujeres con la caída de las 3 series, siempre predominando con una hipercalcemia y el compromiso de un pico monoclonal. También entender que el único examen, escuchen, el único examen, no solamente para MM, para todas las oncohematologías, es el aspirado de médula ósea. Es la que me confirma el diagnóstico de cualquier oncohematología, cualquiera. El aspirado de médula ósea y no está exento mieloma múltiple. Muy bien, creo que con ello finalizamos la presentación. Estoy... no se olviden sobre la actividad osteoclástica, ¿no? Por citocinas tumorales. Recuerden que el mecanismo fisiopatológico responsable de las lesiones óseas es el aumento de la actividad osteoclástica por citocinas tumorales, ¿no? Habíamos mencionado algunas interleuquinas, también llamadas citocinas. Recuerden que estas citocinas o interleuquinas
se entiende que son anómalos, por ende son tumorales, ¿no? Aumento de la actividad osteoclástica por citocinas tumorales. Entonces, fisiopatológicamente, ¿quién es responsable de las lesiones óseas? Es el aumento de la actividad osteoclástica por citocinas tumorales. Tomar en cuenta ello, por favor, ¿ya? Y con ello, sí, he quedado completamente atenta a todas las preguntas que consideren, atenta a alguna observación, algo que quieran que les aclare, que les amplíen, con mucho gusto, chicos. Todavía no se retiren, no he dicho chao. Claro, adultos mayores es lo que dice la literatura, ¿no? mayor de 65. Pero hay un acápite donde dice que también se presenta en pacientes de 40 años. La experiencia que hemos tenido en el Hipólito Unanue es que hemos encontrado pacientes de 29 años, ¿no? Saliendo un poquito del esquema de lo que dice la literatura. Así es que vamos a encontrarnos con sorpresas y sorpresas porque va a depender de la exposición que se pueda estar dando. ¿Sí? Tengo preguntas en el chat. Ok. Solo esa pregunta. Gracias, Jorge. Muy bien. ¿Quién me está deteniendo la grabación? Por favor, gracias a todos los presentes. Inicialmente hubieron casi 90, ya se están saliendo. Muy amable por todos. Son patologías importantísimas de determinar dónde se encuentran y así es que nada. Espero que el examen les sea muy sencillo de poder resolverlo. ¿Me detienen la grabación, por favor, por si quieren revisarla luego? ¿Pueden detener la grabación? ¿Me ayudan con ello? No lo puedo Doctora, detener yo. doctora, buenas tardes. La Bueno, grabación se detiene al momento de acabar la reunión. ok, listo. Muchas gracias. Buenas Gracias a tardes.